El estremecedor caso de Andrei Chikatilo tuvo como punto de partida una de las historias que su madre le contó cuando era niño. Su hermano mayor Stefan fue raptado por unos campesinos que lo desollaron y acabaron comiéndoselo. No fue un hecho aislado, ya que por aquel entonces, la década de los años 30 en Ucrania, el secuestro y asesinato de jóvenes era de lo más común debido a la falta de alimentos. El canibalismo era una práctica habitual. Aquel cóctel sanguinario generó en Andrei un miedo continuo a sufrir el mismo trágico destino que su hermano, aunque con los años este temor se transformó en una necesidad de disfrutar con el dolor ajeno. Pese a sus problemas de disfunción sexual, provocar sufrimiento en niños y adolescentes le excitaba. Durante casi 20 años, el carnicero de Rostov vivió a sus anchas en la antigua Unión Soviética y se convirtió en el peor asesino en serie del país. El 16 de octubre de 1936, en plena época estalinista, nacía Andrei Chikatilo. Eran tiempos trágicos en los que la guerra hacía estragos y millones de personas morían. El recuerdo de la visión de los cadáveres apilados en su pequeña localidad natal, en Ucrania, marcó la mentalidad de este despiadado criminal. Al fin y al cabo, durante años convivió con la muerte, entre leyendas macabras y admirando una infundada violencia. Pero su carácter introvertido e inseguro, temeroso de todo lo que lo rodeaba, también contribuyó a despertar el asesino que llevaba dentro. Los complejos le atormentaban. En el colegio, sus compañeros se burlaban de él por ser un miope sin gafas, por lo que era excluido y víctima constante del bullying. Aquella actitud tan pasiva y asustadiza enfadaba aún más a sus colegas, que le insultaban, le bajaban los pantalones y le bofeteaban hasta que caía al suelo. Todo este caos fue minando su dignidad, aumentando su timidez hacia las mujeres y, por lo tanto, reduciendo sus posibles experiencias sexuales. Algunos testimonios apuntaban a que su primera eyaculación no fue durante el acto sexual, sino tras abrazar a una chica durante unos segundos. Cuando se corrió la voz de lo sucedido, todo el mundo comenzó a burlarse de él. Con el propósito de olvidar esas traumáticas experiencias, este se fue a Moscú en 1955 y rindió una prueba de admisión para entrar a la Universidad de Derecho, pero terminó siendo rechazado. Tras esa amarga respuesta, optó por formarse académicamente en otras escuelas y cursos, en ámbitos tan variados como la literatura, la política y la ingeniería. Ya en 1963 contaba con diversos conocimientos y estaba instalado en Rostov, en donde conoció a una amiga de su hermana con quien inició un romance. La pareja se casó al poco tiempo de haberse conocido. Si bien Chikatilo seguía enfrentando dificultades para tener relaciones sexuales, pudieron tener 2 hijos y formar una familia que aparentaba ser unida y cariñosa. A 8 años de su llegada a Rostov, obtuvo un puesto como profesor en una escuela secundaria, pero rápidamente se frustró con el comportamiento de sus alumnos, quienes se burlaban de él y lo apodaban el ganso. Solo bastaron 3 ciclos como docente para que fuese despedido en 1974, aunque no porque enseñara mal sus asignaturas, sino que más bien porque recibió numerosas denuncias que lo acusaban de abusos. A raíz de aquello, él y su familia se trasladaron a la localidad de Shakhty, en donde consiguió un empleo en un instituto de formación profesional y empezó a mantener una vivienda a escondidas ubicadas en las afueras. Ese será el lugar en el que posteriormente concretaría la mayoría de los asesinatos. Su primer placer llegó el invierno de 1978, y con él se desataron los primeros crímenes. La cadena de asesinatos empezó con una niña de 9 años, a la que Chikatilo convenció para que la acompañase a una cabaña en las afueras de la ciudad. La pequeña accedió sin dudar, dado el carácter afable del profesor. Una vez dentro, empezó a desnudarla salvajemente. Durante el forcejeo, la niña se hirió en un brazo y al ver la sangre, Andrei tuvo una erección. Aquella sorprendente excitación provocó en él un deseo brutal de matar a la niña. Cogió un cuchillo y con cada puñalada que asestaba sintió que podía llegar al orgasmo. Y así fue. Gracias a aquel asesinato pudo eyacular como no lo había hecho en años. Acababa de percatarse de que el dolor ajeno le permitía alcanzar su propio placer. Tras el crimen, Chikatilo abandonó el cuerpo de la niña cerca de un río. 2 días después de su desaparición, la policía encontró el cadáver completamente mutilado y sin ojos. Aquella imputación se convertiría en su firma. Nada apuntaba a que aquel crimen lo había perpetrado un maestro de la escuela. A pesar de la falta de pruebas, inculparon a un conocido agresor sexual, Alexander Kravchenko. Andrei se salía con la suya. El segundo crimen lo cometió el 3 de septiembre de 1981. La víctima fue una joven prostituta de 17 años, con la que quiso mantener relaciones sexuales. Su impotencia se lo impedía, y ante el desdén de la chica, él enloqueció y llevó a cabo el siguiente ritual. Primero, la estranguló hasta matarla, y entonces se masturbó hasta eyacular sobre su cadáver. Después, decidió morder su garganta como si de un animal se tratase. Sacó un cuchillo y la apuñaló.
Más tarde le cortó los senos y se comió los pezones. Y finalmente volvió a firmar este nuevo asesinato arrancándole los ojos. Llegados a este punto, Chikatilo sabía que este no iba a ser el último. Durante ese año asesinó a 4 personas más, entre ellas la primera víctima masculina, un niño llamado Oleg, de tan solo 9 años. Jamás encontraron su cadáver, pero cuando interrogaban a Andrei, este reconoció el crimen y aseguró que le había arrancado los genitales. Hasta este momento dejaba un tiempo prudencial entre crimen y crimen, para no despertar sospechas. Pero a partir de 1984, un año en que asesinó a 15 personas, esta cautela iba cediendo terreno frente a sus macabros deseos. Durante los siguientes 12 años, Chikatilo asesinó a 53 personas después de elegir cuidadosamente a sus víctimas en las estaciones de trenes y autobuses de su localidad de Rostov. De ahí el apodo. Se trataba principalmente de niños y jóvenes que se habían escapado de casa o que tenían algún problema de retraso mental. Eso le facilitaba mucho las cosas. La policía no pudo encontrar todos los cadáveres, pero los que localizó presentaban signos de violencia extrema: violación, cuchilladas, amputación de genitales, dentelladas y incisión de los ojos. Con estos datos, las autoridades empezaron la investigación, centrándose en 2 focos principales: miembros de la comunidad médica cirujanos y de la comunidad gay. En aquel momento, la homosexualidad estaba prohibida y habían aumentado los casos de asesinatos de hombres. Después de interrogar a miles de sospechosos y de fichar a algunos de ellos, la policía seguía sin encontrar al culpable. El hecho de que la opinión pública desconociese la gravedad del caso tampoco ayudó, pero el gobierno soviético no iba a permitir que la ciudadanía dudase del sistema. Cifras rescatadas por La Nación detallan que solo hasta 1984 llevaba un total de 24 muertes en su historial. Ese mismo año fue detenido por un policía, quien vio cómo se acercó a varias jóvenes en una parada de bus. Cuando los agentes revisaron las pertenencias que llevaba, vieron que en su maleta tenía un cuchillo, una soga y unas muestras de material pornográfico. Sin embargo, aquello no les llamó mayormente la atención y pensaron que Chikatilo no parecía ser un criminal, así que lo dejaron irse al poco tiempo. Según el libro de Colin, las autoridades soviéticas no consideraban en ese momento la posibilidad de que existiese un asesino serial en su territorio, debido a que lo veían como un fenómeno propio de Estados Unidos y el mundo occidental. Ese punto fue clave, ya que ni siquiera se permitía informar sobre estos brutales ataques en los periódicos. Aún así, en noviembre de 1990, un policía vio a Chikatilo salir de un bosque con sus zapatos embarrados y rastros de sangre en el rostro. Le pareció sospechoso, por lo que solicitó sus datos personales. Al día siguiente se encontró otro cadáver de una niña en las cercanías de este sector, por lo que rápidamente pensaron en él como un presunto culpable y fueron a arrestarlo. Quedó en prisión preventiva. En un inicio, Chikatilo se negó a cooperar con la investigación y a confesar sus crímenes, por lo que le pidieron a Alexander Bukanovsky, un psiquiatra que había escrito un extenso perfil sobre él, que tratara de convencerlo. Bajo este objetivo, el especialista se reunió con el acusado y le leyó cada una de las más de 60 páginas que había desarrollado. Cuando terminó de recitar el detallado archivo, Chikatilo se emocionó y, según contó el psiquiatra en una entrevista, ese mismo día de 1990 reconoció su culpabilidad por los asesinatos de 56 mujeres y niños, además de manifestar su disposición a ayudar a encontrar el resto de los cadáveres. 2 años más tarde, en abril de 1992, inició su juicio formal en los tribunales, instancia en la que fue posicionado en una especie de jaula para impedir que los familiares de los fallecidos se levantaran para agredirlo. En su defensa, aseguró que no tenía intenciones de asesinar, pero que una fuerza interior lo hacía perder el control. Luego, insultó a quienes estaban ahí y hasta se bajó los pantalones. Los peritos sugirieron que lo hizo para aparentar que enfrentaba problemas de salud mental, lo que puede haber reducido su pena y desembocar que fuese llevado a un psiquiátrico, pero aquello no le resultó, y fue culpado por asesinar a un total de 53 personas. El último sonido que escuchó Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, fue el del tiro detrás de su cabeza en febrero de 1994. Por mi parte sería todo. Me gustaría muchísimo que dejaras tu opinión acerca de todo esto. Si quieres que haga algún otro caso, házmelo saber en comentarios, te estaré leyendo. Sígueme en mis redes sociales que te estarán apareciendo en la pantalla. Dale like y no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Nos vemos pronto, te mando un beso, chao.